Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Hola, bienvenidos a su programa Reivindicando Derechos. Bienvenidas, bienvenidos a este programa. Estamos en la segunda temporada. Ahora sí, iniciando esta nueva etapa con todas y todos ustedes. Pues soy Norma Bautista y me acompaña. Hola, buenos días, soy Celsin Rodríguez. Un Pues gusto. hoy sí, qué gusto volvemos a ver, ¿no? Sí. En estos caminos. Pues hoy, Celsin, para iniciar esta nueva temporada de programas, pues seleccionamos diferentes temáticas que tratamos de hilarlas unas con otras, pero hoy es un día muy especial. Estamos acercándonos al 8 de marzo, una fecha muy importante, y entonces hoy vamos a hablar de esa temática. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Pues si no tienes inconveniente, empezamos, ya tú ahí irás marcando los tiempos, ¿va? Sí, me parece bien. Pues mira, hoy titulamos este programa como 8M, ¿por qué es importante este día? Entonces vamos a tratar de recopilar pues los mayores, digamos, antecedentes que se tiene de este día, porque son como la pauta que nos marcará pues una marcha tan masiva como son las de los 8M en todo el mundo. Si bien es cierto, cuando nosotros analizamos toda esta temática de la igualdad, pues nos damos cuenta que sí, tanto hombres y mujeres no tenemos esa igualdad tal cual. Seguimos teniendo estos altos índices de, pues justo de desigualdad que marcan que aun cuando tengamos los mismos derechos, materialmente no los podemos ejercer. Solamente es cosa de mirar a nuestro entorno para darnos cuenta que ese piso parejo no es real, ese piso que se nos dice a través de las leyes y demás, pues no es real. Y justo a través de los movimientos feministas es donde se ha logrado pues posicionar ciertos temas para hacer primero un llamado energético a la sociedad en su conjunto, pero también para que hagamos un análisis crítico. Yo creo que esa es la clave de todo esto. Cuando abordamos estas temáticas es que desde nuestra propia historia de vida, nuestra historia personal, vamos a reflexionar y que de alguna manera nos volvamos conscientes, pero a partir de este análisis crítico, de lo que hemos logrado avanzar, sí, porque no podemos decir que no hemos tenido avances importantes desde normativos, desde instituciones, desde que existan más mujeres que conozcan sus derechos y demás. Sin embargo, aún sí tenemos muchos pendientes, porque aun cuando tengamos la normatividad, hace unos días fuimos al evento en el Senado de los 17 años de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, se queda sí como una buena experiencia un documento de esta naturaleza, pero todavía con muchos pendientes sobre la mesa, ¿no? Y que hablemos de que todas y todos podamos gozar tanto derechos como libertades, pues son de esos pendientes que tenemos. Si bien hoy día, cuando analizamos o cuestionamos los privilegios masculinos en esta sociedad, ¿no? Que está dominada por lo masculino, está dominada por el androcentrismo, por el sexismo, que todo esto se enmarca en un sistema patriarcal, pues también hoy cada día está más vigente que de pronto sí suena bastante absurdo que cuando somos, tan solo aquí en el país, ¿no? Somos 51% más mujeres. Y entonces no nos hace sentido que siendo por muy poquito la mayoría de la población en el país, pues no podamos tener un desenvolvimiento pleno en los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos, ¿no? Porque precisamente hay este sistema que oprime y pues cuando hay algo que te molesta, pues lo vas a externar, ¿no? Y entonces esta materialización del malestar, ¿no? Se vuelve generalizado. Claro, hay algunas mujeres que de pronto a veces luego vemos, ¿no? Sí, pero ellas no me representan, ¿no? Nos suena mucho eso. Sí, pero de pronto no todas las mujeres, eso sí hay que ser muy realista, no todas las mujeres
han pasado por un procedimiento de este análisis crítico. El sistema patriarcal también hace que de alguna manera pues no visibilicemos esas circunstancias. Entonces, sí, hay algunas mujeres que no se van a sumar a los movimientos feministas, pero no por eso no tienen o no han experimentado ese malestar general, ¿no? De pronto, pues nada más hay que acercarnos a estos tipos de movimientos. Pero, pues ese es como el contexto general en donde nos posicionamos, pero entonces vamos a hablar de cómo se crea este 8M a nivel mundial. Pues te cuento que precisamente en 1857, justo un 8 de marzo, durante la Revolución Industrial, muchas mujeres trabajadoras, en particular de fábricas textiles en Estados Unidos, comienzan a protestar por todas estas condiciones que tenían laborales, esto en una manifestación en masa, en donde pues decían, a ver, sí estoy trabajando, pero en condiciones precarias, no, y esto era como un reclamo tanto para hombres como para mujeres, o sea, todos lo estaban pasando mal, ¿no? Y sin embargo, cuando revisábamos el caso de las mujeres, ahí era donde pues las irregularidades se profundizaban aún más. Por eso teníamos estas protestas en temas de salarios, ¿no? Que no eran iguales frente a un trabajo igual que se desarrollaba por hombres. También, y que a veces la forma en cómo determinaban esos salarios no necesariamente iba sobre las capacidades, ¿no? Y si todavía eso le abonábamos el tema de que eran mujeres, pues era, bueno, como Celsin es mujer, pues le vamos a dar menos que Pedrito, ¿no? Aun cuando hagan la misma función. Y cuando de pronto empezamos a ver este reclamo o esta exigencia de generar condiciones óptimas para nuestro desarrollo, pues también nos dimos cuenta que pues a veces no es como una voluntad política, ¿no? De decir, ah, sí, claro, Celsin ya salió a reclamar, por supuesto, vamos a mejorarle sus condiciones. No, la realidad es que mucho de esto era frenado por los propios detentadores del poder y también no era de la mejor manera, ¿no? No era así como de Celsin, por favor, regrese a su casa con su mantita y así lo vamos a dejar, no, yo no la voy a molestar y usted tampoco me moleste, no, o sea, frenábamos esas manifestaciones de forma violenta, ¿no? Y yo creo que todo esto que vamos a estar narrando ahorita nos va a servir justo para ver qué tanto hemos evolucionado tanto en el tratamiento del reclamo público como en la forma como vamos a atender ese reclamo, ¿no? Que desde entrada, ahorita que estamos hablando 1857, la forma de frenar esas manifestaciones era a través de la violencia por las policías. Sin embargo, pues eso dio pie a que se formaran sindicatos. Y con los sindicatos, pues justo el reclamo de alguna manera podía ser más fuerte, por así decirlo, ¿no? Ya podíamos, a través de digamos, un conjunto de más personas que estábamos peleando por lo mismo y que había ciertos representantes, podíamos exigirle a la autoridad que mejorara esas condiciones. Ya para 1908, también un 8 de marzo, acá ya mujeres trabajadoras salen a las calles, esto igual en Nueva York, a hacer manifestaciones en relación a también mejoras, ¿no? Aquí se hablaba ya de aumentos salariales, se hablaba de reducción de la jornada laboral, ¿no? Hablábamos también, empiezan a incorporarse otros temas de trascendencia que tenían que ver con este quehacer público, ¿no? De cómo yo me movía como mujeres en otros espacios. Y entonces acá también empezamos a hablar de derechos como el voto, prohibición de trabajos infantiles y demás, ¿no? Esas eran como las demandas que estaban moviéndose o que eran como en boga en esos momentos. Ya para 1909 pues, en este país, en Estados Unidos, se establece un Día Nacional de la Mujer que este se celebraba en el último domingo del mes de febrero. Es decir, todos estos movimientos generaron una reacción, al menos como una especie de voluntad de decir, bueno, sí, 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 vamos a crear este Día Nacional de las Mujeres, ¿no? Y sobre esto, no sé si andamos sobre los tiempos, ¿andamos bien todavía? Ya casi. Entonces, bueno, lo que ahorita podemos, como antes de que nos vayamos al corte, es, a ver, si bien es cierto los movimientos de mujeres iban de la mano con movimientos también de obreros, como de clase, ¿no? Clase trabajadora,
pues no menos cierto es que salían a las calles porque también estaban exigiendo estas mejoras, ¿no? Y esto lo retomo antes de que nos vayamos al corte, porque vamos a seguir hablando de estas temáticas, porque hoy día es como muy fácil cuestionar quién sale a la calle, ¿no? Pero es que esto no es algo nuevo, no es algo que no ha transicionado, sino más bien pues el salir a exigir tus derechos es algo como natural que, ¿no? Que tenemos desde esta parte de la inconformidad de algo que no nos parece y que tengamos esta posibilidad de externarlo, perdón, a aquellos que pues detentan el poder, pero que nos están representando. Que no se olviden de eso, ¿no? Que si bien es cierto, sales a las calles es porque algo no estás haciendo bien cuando se supone que tenías que representar a la ciudadanía, ¿no? Dejemos esa parte en el tintero, pero andamos sobre los tiempos, entonces, ¿te parece si hacemos nuestro primer corte para continuar hablando de la historia de este 8M? Me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a este su programa Reivindicando Derechos. Estamos platicando por qué es importante el 8 de marzo. Norma, ¿nos puedes seguir platicando? Sí, sí, sí. Pues fíjate que después, así como les he estado platicando de que había estos movimientos de mujeres, bueno, lo importante también aclarar es que esto no nada más sucedía en una parte específica del país, ¿no? También en 1910, en Copenhague, se realizaba la Conferencia Socialista Internacional de Mujeres y ahí habían participado varios países. Aquí es donde en un primer momento ya a un nivel internacional empezamos a mencionar que es necesario ya un día, pero un día internacional. Acá hay una representante de un líder sí, un líder de un partido socialdemocrática alemana, Clara Zetkin, quien es la que pues pone sobre la mesa esta temática y así logramos ya en 1911, específicamente el 19 de marzo, tener un día internacional. Luego tenemos hechos lamentables, ¿no? Pasamos ya al 25 de marzo de 1911. Acá en Nueva York, lo que sucede es que tenemos una fábrica de camisas que sufre un incendio, aparentemente por una colilla que había caído a un cesto de basura que no había sido vaciado por 2 meses y que estos dueños de estas empresas, como en la zona había muchos robos, tomaron la decisión de a cierta hora cerrar las fábricas, ¿no? No dejar salir a nadie, no dejar entrar a nadie, con el fin de que los robos pues no afectaran a sus negocios. El problema se da que surge este incendio, como las personas no podían salir de estos lugares, pues se quedan encerrados, la mayoría eran personas migrantes y pues no pueden salir y tenemos un saldo de 129 mujeres que fallecen. También tenemos 17 hombres que también pierden la vida y alrededor de 70 personas que quedaron heridas. Si bien es cierto, ¿no? De pronto como empresario puedes tener estas medidas para pues no afectar tu negocio, muchas de estas medidas no pueden pasar por encima de la gente, ¿no? Y este es un recordatorio latente y claro. Y de pronto este es el evento donde más se asocia con el Día de la Mujer, pero nosotros quisimos hacer como el conteo un poquito más atrás porque, insisto, el movimiento de mujeres que exigían o reclamaban el ejercicio de derechos no se da solo en un momento histórico. Claro, tenemos estas fechas importantes, pero la realidad es que pues los movimientos se fueron gestando a lo largo de los años. Años más tarde del 1911, en Rusia también las mujeres empezaban a salir igual para buscar mejores condiciones de vida y ellas logran el 23 de febrero de 1917 el voto. Ya como estos temas ya empezaban a sonar en el ámbito internacional, pues entonces la Organización de Naciones Unidas establece el Día Internacional de la Mujer en 1975.
2 años más tarde es como se proclama ya por la Asamblea de Naciones Unidas y de esta manera es como el reconocimiento a todas estas mujeres de nuestro pasado que a través de su lucha, ¿no? A través de sus movimientos chiquitos, grandes, también de las muertes de las mujeres que sufrieron por estas desigualdades, pues es como renombrarlas a través de un día con esta naturaleza, reconocer estos movimientos de mujeres y hoy día tenemos un 8 de marzo que por fortuna conforme va pasando el tiempo se van uniendo más y más mujeres desde este análisis crítico, insisto, y a partir de este 8 de marzo que ya se conmemora a nivel internacional, entonces estamos generando un día en donde seguimos anunciando la necesidad de tener una paridad en cuanto al ejercicio de derechos, de no solamente que tengamos estos derechos, ¿no? Que alguien de alguna manera los reconozca, porque el Estado no le toca darnos esos derechos, sino reconocerlos, pero que también el propio Estado y particulares respeten tanto nuestros derechos como nuestras libertades y que de alguna manera, pues voltemos, insisto, hacia atrás y veamos todos esos avances que hoy hemos logrado y que también sea un momento pues de alguna manera, revisión de esa historia de las mujeres, ¿no? De las que hablábamos, con las luchas de las mujeres de hoy en día. Y eso me parece trascendental porque cuando revisamos un poco qué peleaban antes y qué peleamos ahora, dirías, híjole, sí, pero estábamos hablando del siglo XIX, estábamos hablando del siglo XX, y es curioso, ¿no? Que muchos de los reclamos hoy día sean sobre las mismas temáticas, ¿no? Seguimos aún teniendo desigualdades en cuanto a trabajo, ¿no? O sea, sí, sí hay más mujeres que trabajan, evidentemente, a diferencia del pasado y que ahora podemos trabajar en muchos otros espacios, sí, pero ¿cuál es la calidad de vida que tenemos a través de esos trabajos? ¿Cuál es el salario que percibimos, ¿no? Todavía seguimos hablando de que por un mismo trabajo no ganamos lo mismo hombres y mujeres. Em, la parte de las mujeres que trabajan pero que también son madres, ¿no? Esas dobles cargas que se siguen teniendo, ¿no? Porque parece que, o parecería, se tiene todavía esta idea de que quien trabaja en el hogar no es trabajo y eso lo único que refleja y que es que no tenemos todo este conocimiento amplio de lo que se hace, el que hoy día haya un compañero varón que llegue a su casa, ¿no? Y que se siente a cenar, es porque alguien ya preparó esa cena, ¿no? Y que cuando alguien se va a trabajar, un compañero varón se va a trabajar en la mañana y que de pronto desayunó, pues es que alguien le preparó el desayuno o alguien le armó su lunch o alguien le lavó la ropa, alguien se la planchó, alguien la guardó. No estoy diciendo que todos los hombres sean así, pero en un sistema patriarcal, la mayoría cae en esos rubros y entonces, pues, ¿cómo no vamos a tener mujeres molestas, ¿no? Si de por sí ya logramos, en el caso tuyo, en el mío, ya logramos poder ir a la escuela, ¿no? No todas pueden ir a la escuela, hay que reconocer eso. Nosotras somos de este grupo privilegiado donde sí pudimos asistir a la escuela, que hemos podido hacer posgrados, pero todavía seguimos sufriendo la parte, ¿no? De hace poco te comparto a ti, Celsin, y al auditorio, estábamos en la escuela tomando clases y llegaron a ofrecernos como ampliar nuestros conocimientos con diplomados, con especialidades, iba a haber una conferencia y entonces iba a hablar de temas que de alguna manera tocaban cuestiones de género y todo el panel, todo, y aparte lo estaban presentando como el mejor evento de la escuela y demás. El panel que iba a hablar eran hombres, ¿no? Todo. Y tú decías, a ver, sí, pero, o sea, yo entiendo que de pronto esta es una escuela como muy abogadesca, pero también mucho del derecho penal. Y entonces decía, sí, sí entiendo que se tiene esta noción de que quien se involucra más en el derecho penal son hombres, pero también habemos mujeres que somos penalistas, ¿no? Y la visión como el único que puede aportar conocimiento
y el único que puede estar sobre una mesa hablando de estas temáticas son hombres, ¿no? No, pues la verdad es que si no tenemos esta visión, ¿no? De perspectiva de género, nos vamos a perder mucho. Lo hemos estado hablando en este primer bloque de programas que tuvimos, lo estuvimos abordando muchísimo para decir que no, que necesitamos, que el mundo necesita la mirada femenina, porque trae muchos otros componentes, no nada más es el tema de, porque vemos las cosas rosita. No, no es que veamos las cosas rosita, es que justamente entendemos el mundo de forma diversa y la mejor forma de relacionarnos como individuos es esa, que aportemos lo que nosotras sabemos, lo que ellos saben y por lo podamos construir, pero no podemos quedarnos con solo la visión masculina, porque entonces invisibilizas a ese, al menos en el país, 51% de la población, ¿no? Entonces, eso sí hay que retomarlo y hay que mencionarlo y de pronto hicimos todo esto un poco historia de dónde surge este día, porque más que otra cosa, lo que quisiera yo resaltar es que movimientos de mujeres siempre han existido. De pronto la atención no se les daba. Hoy día, pues como tenemos un poco más de pluralidad, más de diversidad, pues es más fácil que escuchemos que las mujeres de tal país se han movilizado, que las mujeres de tal localidad, etcétera, y que de pronto este reclamo social no es de una época, sino es una constante y que necesitamos seguir visibilizando estas problemáticas. Pero me parece que andamos sobre el tiempo, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, ¿te parece si hacemos nuestro segundo corte y continuamos acá platicando sobre la importancia del 8M, acá en Reivindicando Derechos? Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de nuestro corte. Estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Celsin, cuéntanos. Pues es importante este día, bueno, ya nos mencionaste, ¿no? Los datos importantes de cómo es que el 8M se hace un día internacional y por qué es importante, no solamente aquí en México, ¿no? También mencionaste que estas, pues, marchas, estas juntas de mujeres, no solamente ha sido en estos últimos años, ¿no? Han sido de años pasados y que si bien la violencia no ha dejado de existir en este tipo de marchas, ¿no? O sea, siempre el Estado, como lo mencionaste, es quien debe de, pues, velar y resguardar nuestros derechos, ¿no? A fin de cuentas. Y es el primero que los está violentando, que no nos da lo que merecemos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero en este caso las mujeres no nos ofrecen lo mismo justo por esta parte, ¿no? Por la parte del género, por ser mujer, ¿no? Entonces, es importante saber que estos datos que mencionaste es por justo esto, la molestia, el enojo por todas estas limitaciones que las mujeres siempre hemos tenido, ¿no? Desde hace años, nuestras abuelitas, bisabuelas, etcétera, ¿no? Y la forma de manifestar esto no siempre tiene la atención que debería de ser, ¿no? Esta parte consciente, parte de la sociedad que debería de ser consciente por estas luchas, estas manifestaciones que las mujeres solemos hacer y muy, muy específico, ¿no? El 8 de marzo, porque si sabemos, a lo mejor ahí existen más marchas, justo por lo mismo, ¿no? Pero el 8 de marzo es importante porque es la fecha internacional, ¿no? Que se unen Ujú. todo el mundo. Y pues bueno, esta lucha no la podemos negar, no podemos dejar que las mujeres dejen de hacerlo, dejen de estar exigiendo sus derechos, porque pues a fin de cuentas es una voz. Todos ese día somos una, y quienes nos escuchan y han salido a las marchas, sabrán que todas en una sola voz siempre gritamos y siempre exigimos lo mismo, ¿no? Que se nos respeten nuestros derechos, que en ocasiones aquí en México, pues regresemos con bien a casa por todos estos alzas de violencia, de feminicidio que han incrementado en los últimos años y que también el Estado, pues
se haga presente cuando nosotros lo necesitamos, ¿no? Mencionabas, Norma, en la temporada pasada de nuestros programas hablamos un poco sobre el ejercicio de la justicia, ¿no? No solamente con nosotras, sino con los hombres, pero pues iban más allá de estos temas, ¿no? Entonces, este Día Internacional, este 8 de marzo, es necesario recordar siempre la importancia de los derechos políticos, de los derechos sociales, económicos de las mujeres y niñas, que siguen y seguirán luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Pero ¿por qué es tan importante recordarlo todos los años? Pues bueno, en pleno siglo XXI, muchos temas del pasado siguen siendo, pues se hacen presentes, ¿no? La parte salarial, la parte de discriminación, la parte de la violencia, las condiciones de vida que muchas mujeres, pues no se han mejorado, esta parte de la educación, como mencionaste, ¿no? Nosotros estamos como en una parte, un sector privilegiado porque tuvimos el acceso a la educación y porque gracias a las mujeres que estuvieron atrás de nosotros, pudimos estudiar, ¿no? Y muchas de las que siguen o las que están no pueden porque pues están todavía en esta parte del el espacio pues machista, ¿no? Que no les permiten ir a la escuela o trabajar. ¿Por qué? Porque estos estereotipos, esta es parte que la sociedad ha ido pues implementando de que qué tiene que hacer la mujer, pues es estar en casa, ¿no? Entonces eso también es una parte que no le permite a la mujer crecer, desarrollarse en todos los ámbitos existentes. Y pues bueno, como no han mejorado esto, pues no se pueden desenvolver en todos estos contextos, ¿no? Sociales, educativos, económicos, culturales, políticos, etcétera. Y pues tampoco les van a permitir una participación plena, como lo estamos mencionando, ¿no? Ir a las marchas y cuando vamos a las marchas, siempre están las Ateneas, ¿no? Porque según, no sé si es porque están cuidándonos o están cuidando que no haga o que no se haga un relajo, ¿no? Por los bloques negros y todo esto, pero siempre ha habido este tipo de violencia y siempre hay esta represión, ¿no? Cuando salen a marchar mujeres, porque podemos escuchar que están marchando los agrícolas porque el Estado les quitó, ¿no? Sus parcelas o cosas así, pero no hemos escuchado que la policía pues encapsule, agreda tanto como en las marchas de las mujeres, ¿no? Entonces, eso también es bien importante el tomar en cuenta porque siempre que tiene que ver una mujer, siempre es violencia, siempre son agresiones. Entonces, en estos programas y ahorita hemos estado platicándoles sobre las distintas cifras, ¿no? Tanto de las violencias contra las mujeres, tanto violencias en general. Y nos hemos dado cuenta que las violencias contra las mujeres pues siempre han sido un índice muy alto, ¿no? A comparación de todos los demás. Y estos ejemplos pues se han presentado y además no solamente nos enfocamos en esto, sino también el acceso a la justicia. ¿Cómo es que la mujer, cuando es violentada o sí, tiene algún tipo de violencia o violación a sus derechos, cómo es que la justicia siempre eh, se atrasa en sus investigaciones, ¿no? Y esto también se va a cruzar con otros derechos que ya hemos platicado. No cierto, no menos, es que hablar de la efectividad que tiene el Estado en las investigaciones, en el acceso a la justicia de las mujeres o para las mujeres y las niñas, pues es menor, ¿no? Siempre se ve, mm, pues, no sé, detenida, sofocada por muchas otras situaciones, ¿no? Y no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo sucede esto. Pero pues somos una sociedad de diferentes contrastes, ¿no? Llevamos muchísimos años en este país luchando por nuestros derechos, por salvaguardar nuestros derechos, nuestra integridad física y pues luchar, ¿no? Contra la pues erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, pues en estos años, los feminicidios, como pues hemos estado platicándolo, han aumentado, ¿no? 10 feminicidios al día, o sea, es muchísimo, son muchas pérdidas. ¿Y por qué? Porque el Estado no ha protegido lo que debe de hacer, ¿no? Tampoco el resto de la sociedad se ve alterada cuando, por ejemplo, mujeres, adolescentes o niñas, pues no regresan a sus casas, ¿no? Cuando van a la escuela,
muchas de las niñas pues regresan porque a lo mejor el tramo es muy corto. En ese tramo ya se perdió, ya se la llevaron y nadie hace nada. Son los familiares, son los padres quienes buscan estas propias y hacen las propias investigaciones. Y toda esta información, justo, ¿no? Nos pasó en uno de los casos, hacen estas investigaciones y se las entregan así como que al Ministerio Público o a quien esté llevando esa investigación, ese proceso, cuando ellos son los que deberían de hacer todas estas investigaciones, estar trasladándose y no la familia, ¿no? La familia necesita respuestas de lo que está sucediendo o de lo que sucedió y sobre todo encontrar a su hija, ¿no? A su hermana, a su madre, a su tía. Sin embargo, muchas de las obligaciones que tienen los ministerios públicos, las autoridades, no lo hacen valer. Entonces, es por eso que muchas de las mujeres en esta fecha salen a marchar, salen a exigir el acceso a la justicia, el acceso a la verdad, la reparación del daño, en algunas ocasiones a las víctimas de feminicidio indirectas, como también nosotros tenemos acá en la asociación, y las agreden. O sea, ellos salen pacíficamente y pacíficamente es de verdad sin hacer ningún relajo. O sea, hemos estado nosotros en marchas y nunca ha pasado absolutamente nada. Es al contrario, a nosotros nos agreden. Y es por eso que seguimos saliendo. ¿Por qué? Porque seguimos exigiéndolo y no nos vamos a cansar de, pues, de exigirlo porque es algo que nos corresponde, ¿no? Y que deberían de, pues, de velar. Entonces, también vemos que junto con esto, con toda esta situación de las violencias y las marchas, también vemos que la comercialización se hace presente justo en esta parte que en algunos, antes de que yo entrara a esta asociación, yo no sabía mucho de todo lo que estaba sucediendo en la, pues en la parte de mujeres, ¿no? Porque todavía en la escuela, me acuerdo que en la universidad decían, ¡ay, feliz Día de la Mujer! Y yo, sí, Ujú. muchas gracias. Y nos daban flores y ay, chocolate. Y yo, sí, sí, está súper bien, ¿no? Yo todavía no sabía. Entonces, cuando yo entré aquí y cuando empecé a empaparme de toda esa información, yo dije, ¿qué? No inventes, ¿cómo es posible que yo pueda ser víctima de eso? Yo sí, 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 Sí. sígueme felicitando, ¿no? Y hasta la fecha, he visto que muchos en las redes sociales siguen, ¿no? Felicidades a todas las mujeres porque son la parte más hermosa de este mundo, así de, Ujú. ¿cómo crees, no? Entonces, también la misma sociedad lucra con este movimiento porque ya tienen acá la playera de, ay, la mujer es la mejor del universo, ay, Ujú. cualquier cosa, ¿no? Es muy, esta parte de los gastos como para, dices, es que tienes que leer, y dices, tienes que leer para entender por qué no tienes que Ujú. felicitar a las mujeres, ¿no? Porque es un día de lucha y no de felicitaciones, ¿no? Entonces, esto hace que también conforme vas pues aprendiendo de estos temas, te vayas empapando y te vayas dando cuenta de que tienes que reclamar estos derechos y la seguridad propia, ¿no? No es algo que sea solo de un colectivo, lo hablo en general, ¿no? Toda la sociedad merece tener esta seguridad y estos derechos, pero lo afirmamos un poco más hacia las mujeres. Y pues bueno, esta violencia se debe de parar, porque sabemos que pues día a día, como lo mencionamos, son 10 feminicidios al día. Es una cantidad, no, o sea, es muchísimo que debemos de parar y que creemos que las personas y muchas de estas más bien creemos, o muchas personas creen que son superiores solamente por ser hombres, ¿no? Pero hay que recordar que el género solamente es meramente algo hecho por la sociedad, que somos igualitarios, o sea, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Y que estas cifras de feminicidios deben de disminuir y deben de ser un punto importante en estas marchas, en estas, al momento de alzar la voz, y no necesariamente las marchas, ¿no? También en las redes sociales, y no solamente ese día en específico, sino todos los días. Pero esa fecha es importante para nosotras como mujeres, porque es cuando como nos unimos, o sea, nos podemos juntar todas y todas vamos por un solo objetivo, ¿no? Entonces,
¿Es importante? Sí, sí va a ser importante y va a seguir siendo importante hasta tiempos inmemorables, ¿no? Y no hay que olvidar que este día no es un día para celebrar, es un día para recordar que es un día de lucha y es y reivindicación de los derechos de las mujeres, porque no podemos seguir con este tipo de situaciones en las calles aquí en México, ¿no? Lo hablo por nuestro país. Pero, no sé, Norm, ¿tú tienes algo que platicarnos? Ok, entonces, ¿te parece si recopilamos toda esta un poco información? Bueno, de entrada, ya lo mencionaste tú, em, este 8M no se felicita a las mujeres, no, no se dan florecitas, eh, dejemos esa función para cualquier otro día, pero para el día de hoy ya vimos que mucho en este recorrido histórico, mucho fue exigencia de mujeres e incluso mujeres que fueron, pues murieron por exigir esos derechos. Entonces, no es una fecha para felicitar, sino es una fecha para conmemorar todos estos avances, tanto legislativos, normativos, políticos, sociales y demás, en donde pues se ha hablado de la importancia de garantizar una vida libre de violencia, entre otras cuestiones. Entonces, lo que tenemos que decir es que queremos que todas estas medidas que implementa el Estado sean efectivas. También necesitamos que los estados garanticen tanto la seguridad que necesitamos en los diferentes ámbitos donde nos desenvolvemos como mujeres, como también evidenciar, demostrar que aun cuando tenemos estos importantes pues avances en diferente índole, no son suficientes, ¿no? Que hoy día, como bien no lo has mencionado, tengamos 10 mujeres asesinadas en el país nos habla, y eso pensamos que esa es la violencia extrema a la que viven mujeres. Es decir, todavía hay muchas otras violencias que no estamos reconociendo, que no se están poniendo sobre la mesa. Y que o solo volteamos a ver esa violencia más extrema. Entonces necesitamos que los estados pues cumplan con sus compromisos, pero también con sus obligaciones y que a partir de ahí garanticemos todos estos derechos que vienen ligados con pues los derechos humanos de las mujeres. Además, también necesitamos este empoderamiento femenino, que si hoy día estamos escuchando que estas voces cada vez son más estruendosas, por así decirlo, o que son más numerosas, simplemente no es una consecuencia de que somos más revoltosas, por así decirlo, ¿no? Ah, las mujeres que salen y marchan hacen mucho ruido, no, es que somos mujeres que estamos saliendo a las calles a exigir. Y me parece que tú lo has bien mencionado en este primer apartado, ¿no? Que hablábamos de esta parte de los logros, los avances y demás. La realidad es que somos cada vez más porque algo no se está haciendo bien, ¿no? Y que de pronto hay que salir a mencionarlo, así como vamos y aplaudimos los avances importantes del Estado, también hay que demostrar lo que no se está haciendo bien, porque más allá de solo hacer este pronunciamiento, también son áreas de oportunidad en donde se puede mejorar. Y también hablar de que pues seguimos en un sistema patriarcal, hay que seguir reconociendo eso y que este sistema termina afectando, y aquí es lo importante, ya lo mencionamos cuando hablábamos de los mandatos de género y demás. Este sistema patriarcal no nada más nos afecta a nosotras como mujeres, claro, en mayor medida nos afecta más, pero nos afecta a todos. Y entonces, cuando queremos hablar de sociedades igualitarias, ese sistema no nos lo va a permitir. También hay que mencionar, estos días son para mencionar que la violencia contra las mujeres sí existe y que tampoco se está investigando de una manera correcta, que muchos de estos casos vienen aparejados de impunidad y lo que queremos es eso, que frene esa impunidad. ¿De qué va la impunidad? Ya habíamos estado platicando en otros programas, es cuando tú vas y denuncias, pero no pasa nada en tu caso. No se va, lo van a terminar archivando, no va a haber responsables. Y el problema es que esos 10 casos de los que tú mencionas que ocurren en feminicidios y no se resuelven, son agresores que siguen en las calles y que pueden seguir cometiendo más y más delitos porque saben que no hay consecuencias. Por eso tenemos que hablar de un alto a la impunidad. Y también hacer este abordaje de que sí, el entorno oprime,
que muchas necesitamos apoyos que se pueden ver reflejados en programas sociales, por ejemplo, a ayudar a madres trabajadoras que quieran seguir estudiando, que atendamos las problemáticas directas. Que de pronto las mujeres están buscando un beneficio, sino justamente este sistema que te oprime no te deja hacer cosas y necesitamos esos apoyos. Eso lo vimos cuando platicábamos de las acciones afirmativas y sin lugar a dudas, pues darnos cuenta que como mujeres tenemos esta libertad que debe de respetarse, ¿no? Libertad en términos generales que debe de ser respetada desde nuestros propios espacios, nuestros cuerpos, y que este cuerpo que tenemos solo nos pertenece a nosotras, es decir, nosotras sabemos lo que podemos o no hacer con él y que de pronto no vengan a opinar sobre él mismo cuando pues simplemente yo soy una persona y yo puedo decidir sobre mi entorno y lo que me pasa, pero que no venga un externo a opinar lo que yo debería de hacer con mi propio cuerpo, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que también hay que recordar este 8 de marzo. Es decir, pues antes de que compremos una rosa, mejor vamos a informarnos para saber de pronto cómo sí podemos incidir en la condición o las condiciones de vida de aquellas, ¿no? Que hemos platicado que representan o representamos el 51% de la población mexicana. Y ya, por ejemplo, ONU Mujeres nos ha dicho que para que logremos la igualdad de género y el bienestar de las mujeres en todos los ámbitos, pues es más crucial que nunca que pues podamos trabajar en generar economías prósperas, en conseguir un planeta mucho más saludable y que pues de alguna manera tomemos en consideración que las medidas de género que se están tomando en los estados existen, pero que no son suficientes para atender toda la problemática general que se tiene en cuanto a derechos y libertades de este colectivo. Pero ahí estamos sobre los tiempos, entonces, ¿te parece si nos vamos a nuestro corte para regresar y pues ya ir aterrizando algunas de estas ideas? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Entonces, ¿qué te parece si vamos a nuestro corte comercial y regresamos al programa Reivindicando Derechos? Muy bien. Base de lista de feminicidios y desapariciones para este 8M. 1. Julia Sosa Conde, 43 años de edad. Desapareció la mañana del 16 de octubre del 2018 en el municipio de Ozumba, Estado de México. Julia era comerciante, tenía 5 hijas y 2 hijos. Desde que no supieron del paradero de su madre, las hijas de Julia trataron de denunciar su desaparición en la Policía Municipal de Nepantla. Sin embargo, las autoridades les dijeron que no podían efectuar una denuncia porque todavía no habían pasado 72 horas. El 22 de octubre del 2018 fue hallada por sus hijas enterrada en el rancho donde trabajaba su expareja. Es hasta el día siguiente que la autoridad procede a realizar el levantamiento, a pesar de informar del hallazgo un día antes. Simplemente les indicaron que ellos eran quienes debían resguardar el cuerpo. El 24 de octubre del 2018, cerca del rancho donde encontraron a Julia, hallaron colgado de un árbol a su expareja. Actualmente, a 5 años de los hechos, no se ha esclarecido su feminicidio. 2. Diana Velázquez Florencio, 24 años de edad. En la madrugada del 2 de julio del 2017 salió de su casa en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Al no regresar y no responder llamadas, su familia comienza su búsqueda sin resultados. Ya por la tarde deciden interponer la denuncia por su desaparición. Sin embargo, las autoridades les indicaron que debían esperar 72 horas. En las acciones de búsqueda, menos de una semana después de la desaparición, es su hermana quien la encuentra entre cuerpos tirados en el centro de justicia de Netzahualcóyotl, Estado de México. Había sido ingresada desde el día de su desaparición como un nombre no identificado y posiblemente dedicado al sexoservicio por el tipo de ropa que portaba. Su cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición porque los refrigeradores de las autoridades no servían. Diana fue agredida sexualmente y asfixiada, dejada en la vía pública a un par de kilómetros de su casa. Aparentemente estaba embarazada. Aún con una sentencia condenatoria y la investigación abierta por otro posible agresor, a más de 6 años su familia no sabe cómo ocurrieron los hechos, porque la detención del único sujeto procesado ocurrió casi al mismo tiempo que la madre de Diana realizaba una protesta pacífica a las afueras de Palacio Nacional y le estaban exigiendo levantar su campamento porque en los días próximos habría un desfile oficial en ese lugar. 3. Nadia Alejandra Muciño Márquez, 24 años.
Cuando Nadia vivía en el Estado de México y fue asesinada, sus hijos tenían 5, 4 y 2 años de edad. Fueron testigos de cómo su padre y su tío golpearon y mataron a su madre. Luego armaron la escena para hacer creer que fue un suicidio. Fue hasta el 30 de marzo del 2005 cuando se emitió una orden de aprehensión en contra del cuñado de Nadia. En 2009 se logra una condena, pero un año después, en el 2010, se emite una sentencia absolutoria porque los magistrados consideraron que los testimonios de los niños, quienes habían presenciado los hechos, eran fantasiosos. En el año 2012, 8 años después del feminicidio, el esposo de Nadia fue detenido y en 2017 condenado por homicidio. Este caso ya fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano. 4. Daniela Mabel Sánchez Curiel, 20 años. Desapareció el 11 de marzo del 2015 en Tlalnepantla, Estado de México. Un día antes se había comunicado con su madre para informarle que su pareja se había llevado a su hijo y aún no regresaban, además de que ya no deseaba continuar en esa relación. La madre de Daniela intentó reportar la desaparición, pero las autoridades le indicaron que ella no estaba facultada para hacerlo y que quien debía hacer el reporte era su actual pareja. Dicho sujeto informó que Daniela había salido con destino a su trabajo. Sin embargo, no hay testigos que la vieran salir de su domicilio. Además, no permitió que las autoridades revisaran el interior del lugar donde habitaban. A casi 9 años, Daniela sigue desaparecida. Su familia está convencida de que fue víctima de feminicidio. 5. Jessica Marilyn Flores Lara, 30 años de edad, madre de 2 hijos. Era conductora de la aplicación de Didi. El 18 de noviembre del 2021 salió de su domicilio para trabajar. Por la noche, después de aceptar un viaje en el Estado de México, su familia recibió una llamada del siguiente pasaje que tomaría, persona que reportaba que después de varios minutos Jessica no pasaba por ella. Así comenzó su búsqueda, informando a las autoridades, haciendo rastreos de la aplicación y reportándola por redes sociales. Ese mismo día de su desaparición fue encontrada muy cerca de su domicilio en el municipio de Chicoloapan, Estado de México. Su cuerpo presentaba lesiones en el abdomen con arma blanca y se llevaron su vehículo. A poco más de 2 años de su feminicidio, hasta el momento, las autoridades del Estado de México no han encontrado a los posibles responsables, a pesar de que la plataforma ha brindado información importante para las líneas de investigación. 6. Marta Telles, 17 años. Desapareció el 21 de febrero del 2016. Salió de casa para encontrarse con su novio Marco Antonio. Únicamente tenía que caminar 4 calles en el fraccionamiento Galaxia en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. Al no saber nada de Marta, la preocupación de la madre empezó a surgir. Estaba confiada en que había llegado con el novio. Fue a su casa para preguntar, pero al llegar todo estaba oscuro y nadie respondió los llamados a la puerta. Con el apoyo de una patrulla regresó para tratar de hallar a su hija. Tenía en mente que se le estaban negando, guardaba la esperanza de que estuviera ahí. Al tener el respaldo de los oficiales, la angustiada madre tocó de nuevo y esta vez sí salió Marco Antonio. Al inicio, respaldó la versión de su sobrino en donde mencionaba que no estaba cuando Marta lo había ido a buscar, pero unos segundos después cambió su versión. Argumentó que sí estaba, pero había decidido no salir, pues ella iba a bordo de un taxi de la Ciudad de México acompañada de algunos hombres. Para el 27 de febrero, la madre recibió la noticia. Habían hallado un cuerpo en los límites de Chicoloapan con Iztapaluca en el Estado de México. Era Martita. Las autoridades hicieron el hallazgo gracias a una denuncia anónima. A 8 años de su feminicidio, aún no hay responsables. 7. Eunice Jocelyn Montaño Hover, 27 años de edad. Por una promesa de trabajo, deja su domicilio para vivir supuestamente en la casa de su empleadora, una diputada de Morena. Fue vista por última vez en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Su desaparición se reporta el 2 de marzo del 2022, informando que la última comunicación había ocurrido el 15 de febrero. De las primeras investigaciones se logró tener comunicación con Eunice. A su padre le solicitó que bajara el reporte de búsqueda, ya que estaba trabajando en el interior de la República como asesora de la supuesta diputada, pero no les brindaba mayor información de su paradero para después perder todo contacto con ella. Esta acción dio pie a que la Fiscalía Especializada en la Ciudad de México considerara que el caso se trataba de una desaparición voluntaria, pese a la inconformidad de los padres de Eunice. Actualmente, las investigaciones se han empantanado. Aún no hay respuestas, ni mucho menos acciones de búsqueda. Ella sigue desaparecida. 7 historias contadas, 7 mujeres que hoy no están con nosotras, pero son 7 mujeres que nos piden que sigamos haciendo escuchar su voz este 8 de marzo.
regresamos a nuestro último bloque de su programa Reivindicando Derechos. Estamos hablando de por qué es importante el 8 de marzo. Y ya nada más para terminar este programa, pues vamos a retomar lo que en su momento nos han dicho los expertos sobre toda esta temática de protección a los derechos humanos de las mujeres y qué es lo que nos puede servir también como reclamos justos ahora para esta marcha que tenemos en puerta. Cuéntanos, Eli. Pues mira, uno de los puntos importantes es el invertir en mujeres, ¿no? Siempre ha sido un problema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tiempo y la igualdad, ¿no? La igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Y no hay que olvidar que el progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad. Entonces, invertir en mujeres no es pérdida de tiempo, ni tampoco es un dinero que no se va a ver, pues devuelto, ¿no? Es importante que se inviertan en ellas porque ellas se pueden desarrollar en muchos ámbitos, ¿no? Y pues quien quita, ¿no? También sea la próxima, no sé, mujer importante que haga que México tenga una buena economía, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces es Sí, importante en esta parte de la inversión. sí, también nos han dicho, por ejemplo, que hay que trabajar en la erradicación de la pobreza. Si bien es cierto lo que experimentamos en la pandemia y los diferentes conflictos a nivel mundial, nos habla de que hoy día tenemos al menos 75 millones más de personas que cayeron en la pobreza desde el 2020 y hasta el día de hoy. Entonces, sí es necesario, pues, trabajar en acciones inmediatas para que precisamente, pues, todas estas mujeres que viven en una situación de vulnerabilidad podamos mejorar las condiciones y también, pues, puedan exigir esos derechos, ¿no? Una de las cosas que me han hecho énfasis en los estudios en esta materia es la feminización de la pobreza, ¿no? Ujú. Siempre cuando vemos, y por eso también a veces hablábamos, ¿no? En la temporada pasada de la interseccionalidad. Siempre cuando hablamos, por ejemplo, del hombre más pobre que podemos ver y que se le disminuyen sus derechos, todavía abajo de ese hombre más pobre está la mujer, ¿no? Entonces, si no trabajamos en esos entornos, no vamos a generar pues las condiciones más óptimas. También ese punto es bien importante porque se une con la implementación de la financiación sensible al género, ¿no? Estos conflictos y esta inflación pueden llevar a un 75% de los países a reducir sus gastos públicos de aquí al más o menos 2025 y esto, si se sigue o si se continúa de esta manera, va a afectar en gran medida a las mujeres y a los servicios esenciales que pues se ocupan, ¿no? Entonces, también es importante trabajar en esta parte. Ujú. También nos han dicho que la transición a una economía verde y una sociedad de cuidado es lo que nos va a ayudar a que precisamente este sistema económico, que en mayor medida afecta a las mujeres, pues transicionemos a una economía verde, a una sociedad de cuidado en donde la voz de las mujeres tenga mucha cabida. Incluso hay estudios feministas ya más elevados que hablan de cómo hay esta relación del medio ambiente y la mujer, ¿no? Desde cómo incluso tratamos a los propios animales, ya van hasta extremos bien elevados, de cómo tratamos a los animales a partir también de su condición de género, ¿no? Cómo explotas los animales que no sé, femeninos, por así decirlo, ¿no? O de que son, por ejemplo, las vacas, ¿no? Por poner un ejemplo. Cómo termina habiendo toda una producción para extraer un líquido que sería la leche y que desde ahí construyes toda una economía para seguir dominando incluso a las razas o a estos, pues estos animales que son, pertenecen a estos insumos y que puedes sacarle beneficio, ¿no? Eso por un lado, y también por el otro, el mal uso de los animales, ¿no? Por ejemplo, a las perritas o a las hembras, todo el Ajá, tiempo en cada cruza, ¿no? Quieren estar cruzándolo cada 6 meses para justo ajá, vender sus crías y de esas exacto. crías tener más crías y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Ujú. también esa parte tiene un Ins- nombre, sí, es como instrumentalizar los cuerpos de las ajá, hembras, ¿no? exacto, Por ¿no? así Ajá, decirlo. para que tú como ciudadanos tengas como un ingreso, ¿no? Cuando Ajá, no debería de pasar eso. es correcto. Y pues también un punto importante es apoyar a las activistas de género, a todas aquellas que
se proclaman feministas y quienes han ayudado a que esta lucha prosiga y siga y tenga pues estos avances que hasta la fecha hemos visto, leído y escuchado, eh, es importante apoyarlas. A pesar de pues liderar los esfuerzos de género, hay organizaciones feministas que solamente el 0.13% de la asistencia oficial para el desarrollo pues son mujeres, ¿no? Y son las que asisten. Y ese poquito número pues son las que están ahí duro y dale. Ujú. Ujú. Pues bueno, me parece que con esto que recopilamos, ¿no? Un poco esa parte de la historia, ¿no? De todos esos pequeños, pues, hechos históricos que definen hoy día, ¿no? Y insisto, por mencionar algunos, porque esos son hechos históricos que quedaron en algún documento y lo hemos traído a colación y lo traemos, pero hay muchas, muchas luchas de mujeres que no se documentan y que en el pasado también se han dado y que hoy día siguen, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las tareas que tenemos todas y todas están presentes. Seguimos insistiendo que pues podemos estar o no de acuerdo con las formas de expresión de los movimientos feministas, ¿no? Mucho esta discusión de por qué salen y hacen tal o cual cosa, pero sí nos han dicho muchas veces, este es otro espacio que lo vuelve a mencionar, que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Y necesitamos ser muy realistas, muy críticos, a veces no pensar desde nuestro propio privilegio y que cuando estamos escuchando un desacuerdo, una disidencia, si de pronto también no conocemos nuestra propia realidad, pues nos desfasamos de lo que está sucediendo, ¿no? Hablar de pronto de que estas creencias que tenemos de que las mujeres sí pueden exigir sus derechos y que nada más falta pues ir con una autoridad, no es que no sea real, pero cuando hemos estado abordando todo esto, damos cuenta que sí, las van a escuchar, que pongan atención o que ejerzan medidas para resolver las problemáticas que se les han ido a plantear, ya es una diferencia abismal. Entonces, sí hay que asumir el compromiso que tenemos hoy al día, ¿no? De hoy ser mujeres, pues seguir hablando, pero también los compañeros hombres, pero no debemos de olvidar que pues aun cuando tenemos todas estas movilizaciones, pues tienen un trasfondo y por eso les decíamos hay que informarnos, porque si no, esta frase que constantemente le escuchamos, quien no conoce la historia está obligado a repetirla y sin lugar a dudas en estas temáticas nos obligan a tener una postura altamente reflexiva, seamos críticos, seamos realistas, porque de pronto estar en desacuerdo requiere que tengamos un argumento. ¿A qué vamos con esto? Si tú no estás de acuerdo conmigo en algo, pues para poder, no para una cuestión de confrontación, sino para posicionar nuestras posturas, necesitas argumentar. Y el argumento implica un análisis previo para poder fundamentar lo que se dice. Entonces, no es tan fácil nada más decir, sí, las revoltosas que fueron y rayaron tal o cual lugar, sino siempre va a haber grupos de choque y de pronto ni siquiera quiero entrar a esas temáticas, las podríamos profundizar en otro programa, pero lo que de aquí rescatamos es el que se salga a las calles es porque hay pendientes y hay compromisos de alguien o de algunos que no están haciendo su labor y que necesitamos seguir diciéndoles esos pendientes, porque esa es la única forma en donde podemos garantizar que todas y todos podamos gozar de esos derechos. Y porque si nosotros no nos volvemos críticos, entonces todo eso que se nos dice, que escuchamos, que opinan y demás, simplemente nos vamos a quedar como simples falacias que ni siquiera nosotros estamos confrontando y que si se está saliendo a las calles, de verdad, los casos que hemos presentado en estos espacios dan cuenta de que el Estado no está haciendo su deber, no está haciendo lo que se comprometió a cumplir, no nada más en un plano de la Constitución, sino también desde el ámbito internacional. Entonces, pues todo esto nos trae aparejado que sin lugar a dudas, pues vamos a seguir saliendo a marchar los 8 de marzo porque los pendientes siguen siendo extremos, pero que al menos esperamos que con este programa se clarifiquen algunas nociones y que de pronto
si bien estén o no de acuerdo, pues al menos empecemos a buscar esa información. Yo creo que esa sería la clave y lo que buscamos en este programa, que nos empecemos a familiarizar de la temática y entonces sí, desde ese espacio ya crítico con argumentos y demás, podamos hacer el debate. Yo me quedo con eso y con una frase, ¿no? De pronto para cerrar este programa, nos queremos libres y nos queremos fuertes. Celsi. Yo también tengo una y es gracias por recoger el legado de las que ya se fueron y por ser un ejemplo para las que vendrán. Creo que es algo concreto y creo que necesitamos plasmarlo y aplicarlo, ¿no? Ujú. Pues sin más, pues esto fue, con esto abrimos la segunda temporada de Reivindicando Derechos. Estamos muy agradecidas por este espacio, por también Violeta Radio que nos permitió estar acá y pues sin más, lo único que les decimos es que si tienen ahí dudas, temas en particular, escríbanos, pues también la idea es ir resolviendo las dudas que ustedes van teniendo en todo esto caminar del acceso a la justicia. Y pues nada, solo acérquenos. Yo les doy las gracias, Elsie. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Pues nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.